En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer un perro miniatura de lana con la técnica needle felting utilizando una estructura de alambre. Pueden utilizar una fotografía, pero en este caso yo voy a usar un boceto que hice de mi perrito. Primero vamos a marcar por dónde iría el esqueleto. Les recomiendo basarse en cómo sería un esqueleto real de perro. También sirve trazar cómo se vería desde arriba. Este triángulo va en la zona de las costillas y ayuda a darle más estructura y también hace más fácil enredar la lana. Yo utilizo alambre calibre 22. Este lo compré en Amazon y voy a dejar el enlace para que lo puedan comprar en la descripción del video. Yo utilizo dos pinzas, unas de corte y otra para manipular el alambre, pero con que tengan unas pinzas de nariz larga que también puedan cortar es suficiente. Lo primero que vamos a hacer es cortar una sección de alambre y doblarlo a la mitad. Comiencen con una sección larga, siempre pueden cortar el exceso. Vamos a girar el alambre sobre sí mismo con las pinzas. Esta parte va a ser el cuello, así que recuerden medir qué largo debe de tener. Ya que está el cuello, cortamos otra sección de alambre. Esto va a ser para las patas. Igual que como hicimos con el cuello, vamos a girar los dos alambres para formar la base del triángulo. Sobre usar limpiapipas como alambre para el esqueleto, la verdad es que yo no lo he intentado, pero sí me imagino que puede funcionar porque con los pelos de limpiapipas se amarraría más fácilmente lo que es la lana. Los alambres que queden más cortos van a ser las patas y los que queden más largos van a continuar el triángulo. De nuevo vamos a enredar los alambres usando las pinzas. Vamos a usar las pinzas para doblar el alambre siguiendo la forma del esqueleto. Con las patas de atrás vamos a separarlas un poco del centro, ya que no tenemos el espacio que hicimos con las de adelante. Y lo demás es básicamente lo mismo, doblar el alambre siguiendo el esqueleto. Ya solo queda cortar el exceso y doblar los extremos. El pequeño aro que queda nos ayuda para meter por ahí la lana y que se enrede mejor. Y ya quedó el esqueleto. Ahora sí podemos comenzar a trabajar con la lana de relleno. La lana de relleno sirve para no gastar la lana de color, que tiende a ser más cara. Lo que sí es que vamos a tener que estar limpiando las basuritas que nos vayamos encontrando. Comenzamos desde el cuello y vamos enredando la lana por todo el cuerpo. Intenten que quede lo más apretado posible. Mientras vamos enredando la lana, también tenemos que estarla asegurando con la aguja. Yo utilizo una aguja triangular de 38 o 36. Estas son más gruesas y es más difícil que se rompan. No recomiendo que usen agujas muy delgadas porque si llegan sobre todo a picar lo que es el alambre, se pueden romper aún más fácilmente. Lo mismo con las patas. Alguien me preguntó en la publicación del grupo de Facebook cómo le hago para unir las extremidades. Y la verdad es que lo único que uno después es la cabeza, pero mientras voy haciendo todo el cuerpo, todo va sobre el alambre. No hago nada más separado. Siempre metan la aguja en dirección del alambre, o sea, no hacia el alambre, pero por la dirección que lleva el alambre. Voy a adelantar la mayoría del proceso porque la verdad sí me tardo varias horas haciendo el cuerpo y el video se pondría muy largo y no quiero que se aburran. Ya que empezamos a trabajar con volúmenes más grandes, sí les recomiendo utilizar una esponja debajo para proteger a la aguja y proteger a sus dedos. Para que la aguja no truene, les recomiendo no hacerlo demasiado rápido. Vayan metiendo la aguja de forma lenta y si llegan a sentir el alambre, simplemente saquen la aguja y vuelvan a meter en otra dirección. Ya que metas la aguja, no intentes moverla de dirección porque al doblarla la puedes romper. Entonces, cada que quieras picar hacia un lugar diferente, tienes que sacar la aguja y volverla a meter. Para las áreas grandes como lo que sería el abdomen y donde van las costillas, sí recomiendo que primero trabajen el volumen por separado y luego se lo vayan agregando, porque ahí si seguimos enredando capas de lana muy delgadas sí vamos a tardar más tiempo.
Preguntan en el grupo que desde qué tamaño recomiendo usar el esqueleto de alambre. Lo más pequeño que yo he llegado a hacer esqueletos y que recomiendo no hacerlos más pequeños es de 7 centímetros de largo. A este tamaño pueden no usar el esqueleto, pero a mí me gusta usarlo porque si hago las piezas por separado es más fácil que no queden bien proporcionadas. Además que me gusta que el perrito se pueda posar, se pueda mover. Entonces ya lo haces parado con esqueleto y lo puedes sentar si quieres o lo puedes acostar. Otros volúmenes que me gusta hacer por separado son el muslo y lo que viene siendo como el hombro, porque son volúmenes un poco más grandes. Cuando trabajo la parte de abajo o adentro, le podrían decir, de las patas, me gusta hacerlo con las patas extendidas. Así la forma que va agarrando permite que puedas posarlo mejor. No queda solo como un tubo pegado, sino que queda mejor la estructura. Ya que siento que el cuerpo tiene la forma que busco, entonces me voy a hacer la cabeza. Esa la hago por separado porque para mí es la parte más difícil de trabajar y me gusta poder tenerla en la mano sin que me estorbe el cuerpo. Primero le vamos a dar volumen como de pera. Y es importante que no la hagan demasiado grande porque primero necesitamos la base, luego vamos a poner los ojos y después vamos a volver a cubrirlo para que los ojos queden como ligeramente hundidos y no se vean como bolas saltando, sino que se vean más naturales. Para poner los ojos, primero los vamos a cortar lo más corto que podamos sin pegarlo a la base para que todavía podamos insertarlo en la cabeza. Es importante recortarlo porque entre más metal dejemos, más probabilidades hay que cuando estemos trabajando con la aguja choque con el metal y se rompa. Para insertar los ojos vamos a hacer primero un pequeño orificio con la aguja de needle felting y luego con un punzón un orificio más grande. Y con un pegamento ya vamos a pegar el ojo. Puede ser resistol blanco o puede ser cola loca. Los ojos más pequeños que he logrado conseguir, que sirven muy bien para estas miniaturas, son de 4 milímetros. Yo los compré en Mercado Libre y les voy a dejar en la descripción el enlace para comprarlos, así como otras herramientas y materiales que utilizo en este video. También me han preguntado dónde compro las narices, y estas la verdad es que no las compro, las hago yo con arcilla polimérica. Si les gustaría saber cómo hacer sus propias narices y otras cosas como garras o picos, pónganlo en los comentarios para saber que están interesados y hacer un video sobre eso. Ya con los ojos en su lugar y ya secos, el siguiente paso es poner una tira de lana por arriba como si fuera las cejas, de forma en que cubra un poco el ojo por arriba y un poco por abajo. Ya que está la forma general, ahora vamos a poner color. Especialmente si estamos haciendo un perro negro o de tonos oscuros, no tenemos que hacer muy bien definida la forma con la lana de relleno porque vamos a tener que ponerle varias capas de color encima para que cubra completamente el color de la lana de relleno y esto va a ocasionar que la cabeza se vea más grande, por eso al inicio no debemos de hacerla tan grande. Para darle un toque un poco más realista vamos a utilizar un delineado blanco por debajo del ojo. Esto va a resaltar el ojo y va a darle una sensación de que su mirada está apuntándose a un lugar. Para las orejas vamos a trabajar directamente sobre la esponja. Primero acomodamos la lana en la forma que queremos que tenga la oreja y comenzamos a picar con la aguja. Las fibras van a pasar a través de la esponja y se va a pegar, así que vamos a tener que estarla despegando y dándole la vuelta. Ya que trabajemos con los dos lados sobre la esponja, ahora vamos a trabajar con la oreja entre nuestros dedos. Tengan cuidado de no pincharse. Ya que está la cabeza con todo y color, vamos a pegar la nariz. Pueden utilizar de nuevo pegamento blanco o cola loca. Y ya que la nariz está en su sitio y seca, vamos a proceder con la boca.
Para unir la cabeza al cuerpo, vamos a utilizar de nuevo nuestra aguja y nuestro punzón. Y ya que entre por el alambre, vamos a usar la aguja y un poco más de lana para hacer el cuello y pegarlo a la cabeza y el cuerpo. Ya con la cabeza unida, ahora vamos a hacer las patas. Comenzamos con las puntas. En mi caso voy a usar dos colores diferentes, así que voy a comenzar con el café. Vamos a extender el color desde las patas hasta el resto del cuerpo. Primero comenzando con la parte de adelante y dejando los colores de atrás para después incluyendo las patas traseras. Ya que está la mitad de adelante, vamos a comenzar con la parte de atrás, empezando desde arriba con el color más oscuro. En este caso voy a dejar al final la parte de abajo porque el mío tiene un color más claro. Ya que tenemos la base del color, también podemos ir agregando detalles, como estos que tienen el pecho. Hay quien prefiere usar una aguja más delgada para los detalles, pero la verdad a mí me gusta usar la misma aguja para todo, porque a mí sí se me suelen romper muy seguido, entonces utilizo las agujas gruesas. Para las patas de atrás sí prefiero utilizar primero el color claro que va por adentro, porque si pongo primero el negro, luego al pasar la aguja y atravesar va a manchar el negro con el color claro. Trabajando en las patas traseras le ponemos un poco más de lana negra para hacer el volumen de los muslos. La cola la vamos a hacer parecido como hicimos las orejas, primero haciendo la forma sobre la esponja y luego dándole más forma con los dedos. Ya solo nos faltan algunos detalles y quedó listo el perro. Como estoy haciendo mi perrito Terry, quise ponerle también su collar. Este lo hice con arcilla de secado al aire. También déjenme saber en los comentarios si quisieran un video para hacer collares. Te agradecería mucho si te suscribes a mi canal. Además, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, voy a hacer una rifa de un perrito personalizado de Needle Felting con envío gratis para toda la República Mexicana.